Buenas noches, hermanos. Gracias por conectarse y por estar compartiendo con nosotros en este día, esta palabra. Y quiero saludar a todas las zonas que siempre nos están viendo y escuchando, aquí en el Gran Buenos Aires, también como en otras partes de nuestro país, como sabemos en Entre Ríos, también en el norte argentino, en Jujuy, en Salta, también en la provincia de Tucumán. Y sabemos que también nos están recibiendo en algunos países de América. Bueno, sean todos bienvenidos en la paz del Señor y gracias a Dios que podemos compartir esto por estos medios, ¿no? Antes de comenzar a compartirles la palabra, quiero orar. Estamos en otro momento bastante crítico del problema del virus, de la pandemia, y bueno, es necesario redoblar nuestros esfuerzos en las oraciones y estar conscientes de la necesidad de que Dios siga obrando en los corazones, ¿no? Así que bueno, Padre amado, en esta noche ponemos todo en tus manos una vez más, Señor, este tiempo que compartimos juntos, Señor, tu palabra. Y Señor, oramos en el nombre de Jesús, clamando y pidiéndote que este virus empiece a mermar su fuerza, Señor, que los contagios en todo el mundo, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, empiecen a bajar, Señor, y empiece a restablecerse, Señor, el orden normal, Jesús. Te rogamos, Señor, te rogamos también para que tu palabra se siga difundiendo, siga llegando a los corazones de las personas necesitadas. Padre, en el nombre de Jesús, por la aflicción del corazón, Señor, por la tristeza, por el temor, en el nombre de Jesús, salga de las personas, reciban tu palabra que es verdad, Señor, y les dé vida, la vida abundante que tú les prometiste. Señor, y por los que están enfermos, por todo tipo de enfermedad causada por este virus y también por otras afecciones, Señor, que están teniendo hermanos y personas conocidas nuestras, familiares de nuestros hermanos, Señor, vecinos, amigos. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que tu mano poderosa, Señor, les esté trayendo sanidad en el nombre de Jesús. Nosotros declaramos la sanidad, Padre, para todos ellos, en tu nombre, Señor. En tu nombre declaramos sanidad en todo sentido, Padre. Muchas gracias, Señor, también por la obra que haces en nuestros hermanos, en nuestros familiares, amigos, vecinos, Señor. Tu mano no se ha acortado para nada, para sanar, para librar y para dar vida nueva. Padre, lo pedimos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén, Señor. Muchas gracias. Muy bien, hermanos. La palabra que les voy a compartir está en el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 9, comenzando de sus versos 23 en adelante. Y dice así: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni en el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, dice el Señor. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén. Amén. El Señor habla muy claro aquí al corazón de su pueblo Israel, ¿no es cierto? Y le dice, miren, si el hombre tiene algo en que, el hombre que me conoce, tiene algo en que alabarse, en que demostrar su riqueza espiritual, dice, hágalo
mejor en entenderme y conocerme. ¿Entender qué? Entender los propósitos y la voluntad de Dios para aquellos que ya le conocen y para aquellos que no le conocen también. Y conocerlo más, por una sencilla razón, porque la misma Escritura declara que cuanto más le conocemos, más queremos saber de Él, que cuanto más le conocemos, más riquezas vemos que Él tiene. Entendemos entonces que solo conocer a Dios por sus escritos y la comunión creciente a través del Espíritu Santo, que Él mismo puso en nosotros. Podemos decir que por las distintas etapas de la vida, en algunos tiempos nos preguntamos por lo que estamos pasando, ¿no? Y a veces no encontramos respuesta. Muchas veces esos interrogantes quedan como enquistados en nuestro corazón. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con mi vida? ¿Qué es lo que no estoy haciendo como corresponde de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué esto que yo esperaba está estancado? Justamente el enfoque primero de nuestra vida espiritual es entender a Dios, por qué y conocerle más. Puede que no tengamos todas las respuestas, puede que no nos dé Dios todas las respuestas que estamos esperando, o que lo que nosotros estamos esperando que Él nos responda. Hay una palabra que dijo Jesús: mi paz les dejo y mi paz les doy. Ante toda circunstancia, ante todo lo que no podamos comprender, ante todo lo que no podamos recibir en oración pidiendo, seguramente Dios nos va a dar paz en toda situación. Y nos va a ayudar a entender de que si Él no nos da una respuesta inmediata o pasado el tiempo, es porque Él y solo Él tiene la razón, y su paz que Él nos va a otorgar, que Él nos va a dar, es inconfundible. El único Dios creador es el que hace verdadera misericordia, juicio y justicia. Cuando le conocemos a Él, cuando lo entendemos, podemos comprender la verdadera justicia, la verdadera verdad y la verdadera misericordia. Y nosotros también podemos, como Él, sentir esto, que es la verdadera misericordia, y conocer justicia y juicio. Cuando conocemos su misericordia, conoceremos también por qué Él hace lo que hace. Las respuestas que estábamos esperando pueden llegar de esa manera. Al conocer su misericordia, al conocer su justicia, vamos a entender por qué Él hace lo que hace y por qué no lo hace cuando nosotros estamos esperando que Él haga algo más. Quiero compartirles un relato que está en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 24. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros, ¿no? Habla de la resurrección de Jesús. Allí en sus versos 13 y 16, el relato dice que estos dos discípulos iban camino al pueblito de Maús, y así se le acerca una persona. Ellos en principio no sabían quién era. Dice: y aquí dos de ellos, de los discípulos de Jesús, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, la muerte, la crucifixión de Jesús y luego la resurrección. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. En este relato, el encuentro de Jesús ya resucitado
podemos entender claramente lo que pasa cuando buscamos entender y conocer lo que está sucediendo con nuestra vida y alrededor de nuestra vida y en lo que Dios nos está ministrando. Conocer lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es lo primero que necesitamos para nuestra vida. Tener entendimiento de lo que Dios quiere y espera en su voluntad es lo que debemos buscar. Primero, los discípulos en esta situación estaban confundidos y sin orientación ni rumbo a seguir. En el versículo 16 dice: los ojos de ellos estaban velados, no podían entender todo lo que había pasado y sentían una tristeza porque evidentemente el hecho de que hayan crucificado a su Señor y Salvador y los desconcertaba. Y después también lo que habían escuchado, que había resucitado, pero todavía no había demasiadas pruebas, ¿no? Para poder... Y bueno, entonces estaba la duda, estaba la tristeza en su corazón y había una frustración, porque no pasó lo que ellos esperaban. Ellos esperaban que Israel fuera libertado, no de la esclavitud y de la opresión del Imperio Romano. Ellos querían esta libertad, pero no fue esa libertad a la que vino Jesús, y ellos todavía no lo podían entender. ¿Y cómo quedaron estos hermanos? Quedaron sin esperanza. Dios, en el Salmo 119, en su versículo 18, escribe: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Eso es lo que hace la presencia de Dios en nosotros, eso es lo que hace el conocimiento y la búsqueda de Dios. Abrir los ojos, abrir nuestros ojos espirituales. Lo que necesitaban estos discípulos era que se abrieran sus ojos espirituales. Por eso es que después, más adelante, en los versículos de este mismo pasaje, Jesús se les revela a ellos totalmente, ¿no? Mientras Jesús les hablaba a estos discípulos, los lleva recorriendo las Escrituras para recordarles, para hacerles ver lo que se había profetizado sobre él. Y incluso ellos lo invitan a quedarse con ellos y comparte con Jesús la comida con ellos, da gracias, bendice el pan, y en la oración y en ese momento los ojos espirituales de ellos son abiertos, ¿no? Y se les hace claro que Jesús ha resucitado y que el que estuvo con ellos en ese momento es el mismo Señor y Salvador. Por eso en los versículos que ya les decía, de este mismo pasaje, en el capítulo 24, en los versos 30 al 32 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Fíjense en qué claro cómo se les reveló el conocer más a Dios. Cuando las Escrituras son abiertas, cuando la palabra de Dios, cuando la verdad, cuando la espada de verdad que sale de la boca de Dios llega a nuestro corazón, son reveladas, la voluntad de Dios para nosotros, es mostrado lo que Dios espera y busca en nosotros. Nosotros debemos ir en esa dirección. Cuando nuestro corazón es movido, motivado por la enseñanza del Señor cada día, se irá formando mejor nuestro carácter como el de Él, como el de Jesús. Esto es lo que Dios espera de nosotros.
al exhortarnos a entender y conocerlo más. En primera de Juan, en la primera carta de Juan, en la primera carta de Juan, en su capítulo 1, y en el verso 4, se nos advierte muy claramente. Vamos a leerlo, vamos a buscar. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 4. Y dice así: dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Aquí está una palabra de aliento, pero también una palabra de, como entiendo yo, que tenemos la exhortación de que estas palabras fueron escritas para que nuestro gozo se cumpla, para que tengamos paz cuando estamos buscando del Señor. Y también para saber que Dios es luz, que no hay luz en otro, que llegar al conocimiento de la verdad de Dios es justamente la luz verdadera, lo que necesitamos. Depende de nosotros en buscar de entenderle y conocerle más. También dice en la misma palabra, ¿no? Si decimos que yo le conozco, pero no obedecemos sus mandamientos, entonces mentimos, no le conocemos, porque el que le conoce verdaderamente quiere hacer su voluntad y se esfuerza y busca hacer su voluntad. No es un esfuerzo que trae tristeza, sino que es como dice aquí, estas cosas nos escribieron para que nuestro gozo, para que nuestra alegría sea cumplida. Ya sea que recibamos lo que estamos buscando o que tengamos que esperarlo. O que Dios nos dé una palabra y esa palabra no es para entristecernos, sino es para traernos paz y saber que en su voluntad, al conocerle y al entenderlo, va a ser lo mejor para nosotros. En primera de Juan también 4:8, aquí vamos a leer otra virtud del carácter de nuestro, de lo que debe ser el carácter de un discípulo de Jesús, ¿no? Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto es lo que recibimos al conocer y al entender más a Dios, en recibir su amor, en amar como Él ama, el entender que su amor es tremendamente mucho más grande y tan profundo que no lo llegamos a conocer todo, pero cuando lo vamos conociendo, vamos siendo como Él, vamos buscando amar como Él. Y no es solamente a Él mismo, sino que amamos lo que Él ama, que es buscar el bien para todos las personas. El carácter de un verdadero discípulo se va formando de esta forma, se va haciendo, se va conformando a lo que es la persona de Jesucristo, a su carácter y a su verdad. Por eso yo remarco la palabra conocer otra vez, porque lo que el Padre busca en nosotros es justamente esto, ¿no? Que nos parezcamos cada vez más en buscar y conocerle a Jesucristo su Hijo. También aquí en 1 Juan, en el mismo capítulo, en el 4, en su verso 6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad
y el espíritu de error. Muchas veces en nuestra búsqueda de querer saber cómo estamos en el camino de la vida, cómo andamos, escuchamos una voz u otra y un poco nos distraemos. Y Dios nos previene acá. Nos dice, miren, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando conocemos verdaderamente a Dios. Y si al que les hablamos y aquel que comparte lo que nosotros estamos viviendo, conoce a Dios, verdaderamente va a escuchar, va a entender. Así es lo que va haciendo la obra de Dios en nosotros. El que anda en un espíritu de error, evidentemente, no va a poder distinguir claramente la palabra de Dios, no va a poder conocerlo mejor, no va a poder saber qué es lo que Dios está esperando de él, ¿no es cierto? Entonces, por eso, el Señor acá nos previene, miren, en esto ustedes van a conocer el espíritu de error y el espíritu de verdad. Muy bien. Otra palabra más, justamente acá en Primera de Juan, en su capítulo 5, en su verso 20, y que dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Quiero repetir otra vez estas palabras, este versículo, para que veamos en cada palabra y justamente conozcamos mejor a Jesucristo para conocer mejor al Padre, ¿no? Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, declara Juan en esta escritura, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, al verdadero Dios y al verdadero Hijo y a su Espíritu Santo. Y estamos en el verdadero. Si estamos justamente buscando de Él y si le vamos conociendo, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El apóstol Juan nos da testimonio claramente, siendo él un testigo de la presencia de Jesús cuando caminó con ellos. Dice, ya nos ha dado entendimiento para conocer más al que es verdadero. Por eso es necesario aprovechar, estar atentos a cada oportunidad que tenemos de conocer más al verdadero y único Dios, a su Hijo, Jesucristo, y al Espíritu Santo que nos ha dado Jesús, que nos guía a toda verdad. El tener cada vez mayor testimonio de parte del Señor por medio de su Espíritu Santo, la certeza de la salvación que Él ya nos dio. Su compañía experimentamos, la compañía de Jesús con su Espíritu Santo. Recordemos que Jesús nos dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras del Señor. Cuando las hemos leído y después meditamos o andamos haciendo nuestras actividades diarias, aunque estemos concentrados en hacer, en atender nuestro trabajo, todo lo que hacemos, pero el Espíritu Santo nos recuerda. Él es el que está atento a lo que estamos necesitando cada momento y por eso su presencia en nosotros es lo que nos trae la revelación y la convicción de esas palabras. Nos las recuerda, nos hace ver, nos hace andar por el camino de verdad y nos hace ver dónde y cuándo podemos incurrir en error y nos alerta. Es como el semáforo, como cuando nosotros vamos conduciendo nuestro vehículo o vamos en algún vehículo y se presenta en un lugar un semáforo. Se va a prender la luz amarilla y entonces ahí el Espíritu Santo ante una situación nos dice atención, atención.
ahí va a venir una palabra que nos va a recordar. Pero ¿cómo va a venir eso? Cuando nosotros ya le hemos buscado y ya le estamos conociendo, cuando cada día estamos incursionando en su verdad, entrando en la corriente del Señor para conocerle y entenderle mejor. Aún en las mismas canciones que nosotros entonamos cada semana en las reuniones generales, o aún en esta forma virtual que acompañamos la alabanza, la adoración, o en nuestra adoración y alabanza personal, ¿no es cierto? Como nos enseña su misma palabra. Esas mismas palabras de las canciones son las que vamos a recordar y las que se van a grabar en nuestro corazón. Muy bien, que nuestra primera actitud de corazón sea siempre la búsqueda de su guía, la búsqueda de conocerle más y de entenderle mejor al Señor. Que sea para la edificación de nuestra vida, para una formación mejor de nuestra vida como discípulos del Señor y también para que el Señor nos pueda usar para la expansión de su iglesia, para que todos le conozcan y se salven, ¿no? Procedan al arrepentimiento, como dice su palabra, y se salven, porque justamente eso es lo que el Señor busca en todos aquellos que no le conocen. Esa es la obra de Dios. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga ricamente, la paz del Señor siga con ustedes. Será hasta el próximo encuentro. Y muy bien, ha sido un buen tiempo, que el Señor les guarde en todo momento y a donde ustedes se muevan en sus distintas actividades. Dios les bendiga, hermanos. Hasta otro momento.